Voces que generan opinión en Mesa de Noticias. Así es, voces que generan opinión, y hoy día todas las opiniones están centradas en lo que tiene que ver con estos indultos que puso bastante en entredicho al gobierno. ¿Será un tema cerrado? ¿Qué indica lo normativo, lo político? Bueno, todo eso lo vamos a conversar con nuestro columnista. Qué bueno verlo. No nos habíamos visto antes, parece feliz año. Yo soy de las que digo feliz año hasta el 30 de enero. ¿Cómo estás, Fernando Peña? Bien, Ángela, buenos días. Y bueno, feliz año también. No me acuerdo si la última columna fue, claro, fue antes o después de Antes uno, del creo. año nuevo. Sí, la Bueno, última sí, semana. antes, sí, pues sí, fue antes. Así que feliz año nuevo a todo esto. Todavía no estamos Sí. dando abrazos. No tan feliz año para el gobierno, sí. No fue un tan feliz No, año. pues Se pegaron en los empezó, pies justo antes de cambiar de folio. efectivamente empezó complejo. Y además porque todo esto salió justamente entre gallo y medianoche. Fue, de hecho, en esas horas de fiesta, justo en Año Nuevo, cuando al día siguiente se conoce sobre la firma de los indultos. Y efectivamente han transcurrido ya casi 2 semanas y el tema sigue dando que hablar. Y por una razón muy sencilla. Le resulta escandaloso a la ciudadanía que en medio de una crisis de seguridad tan severa como la que se está sufriendo hoy día, el presidente tenga un gesto con personas con amplísimos prontuarios y que de alguna forma sea un gesto equivocado en la dirección equivocada, sobre todo porque más allá de la potestad o la facultad que tiene el presidente en la Constitución, la crítica que ha hecho la oposición y que la gente también ha hecho ver en distintas encuestas es que al parecer muchos de los casos de este grupo de 12 indultados está muy lejos de cumplir con el estándar con el cual típicamente se usan este tipo de instrumentos, ¿cierto? Que tienen un carácter más humanitario. Ahora, yo entiendo que esto fue un compromiso de campaña del presidente de la República. El presidente de la República se comprometió dentro de su programa a indultar a los condenados de la primera línea. Lo están llamando Fernando Peña. Eso pasa cuando nos Por ahí conectamos sí. con... Ahí sí. Ah, no, espérate, ahí lo vamos a tener. Estaba justo ahí. Ahí lo retomamos. Sí, Ahí volvemos. discúlpenme. No, no te preocupes. Yo les decía que esto fue un compromiso de campaña del presidente, por lo tanto uno políticamente puede entender de que él se está haciendo cargo de algo que manifestó y que transparentó en su programa de gobierno. Sin embargo, parece bien absurdo, ¿cierto?, que se insista en una cuestión que primero yo creo que todavía en la sociedad aún genera diferencias importantes. O sea, no es una cuestión resuelta, ¿cierto? La percepción o el grado de aproximación que tenemos a los eventos ocurridos el 18 de octubre del 2019. Es historia muy reciente. Por tanto, difícilmente podríamos estar haciendo hoy día un juicio histórico, pero todos coincidimos, creo yo, en el hecho de que un condenado por la justicia es una persona que básicamente cumple con el estándar procedimental que el Poder Judicial establece para llegar a la certeza jurídica de que la persona fue responsable por los hechos por los cuales se le inculpan. Fernando, ¿y ahí qué te han parecido los hechos posteriores? Porque ya vino este tema del indulto un poco medio entre gallos y medianoche, en pleno cuando en la previa de las fiestas, lo hablábamos creo ayer con James Argo, decíamos, en general los presidentes utilizan esta herramienta que siempre es polémica cuando están terminando sus periodos, no cuando lo están empezando, justamente porque genera ciertas reacciones, siempre los presidentes cuando han indultado. Pero hoy día, ¿qué te han parecido las reacciones posteriores, la renuncia de la ministra, las declaraciones de Camila Vallejo, que para muchos fueron en el fondo haberle pegado ya en el suelo al gobierno y al presidente cuando lo estaban todavía? ¿Qué te ha parecido ese punto, lo que se ha desencadenado posterior? Yo creo que no tiene ningún grado de similitud con el efecto que han generado los indultos previos, al menos en nuestra historia reciente.
Y eso porque hay al menos dos errores que son claves y que pueden incluso detonar una arremetida judicial o administrativa para revocar los indultos. El primer error fue que el presidente de la República, respecto al caso de Jorge Mateluna, señaló de que él tenía la profunda convicción de que en el juicio hubo irregularidades. Eso, de hecho, le mereció, recuerden ustedes, el reproche, ¿cierto?, de parte de el pleno de los ministros de la Corte Suprema. Y el segundo error fueron justamente las declaraciones de la ministra vocera, Camila Vallejo, quien señala de que si ellos hubiesen tenido todos los antecedentes a la vista, probablemente la decisión hubiese sido otra. Con eso, de alguna forma, da pie para argumentar de que acá efectivamente hay al menos un vicio de legalidad, porque ciertamente alguien al presidente le mintió o le ocultó información imprescindible para la firma y la fundamentación también de los actos administrativos, de los decretos que básicamente facultaron la liberación de estas 12 personas. Entonces, son varios los elementos que efectivamente nos pueden llevar hoy día a pensar de que, independientemente de la facultad y la prerrogativa que tiene el presidente de la República como un instrumento, ¿cierto?, que está reconocido en la Constitución, no hay en el primer aventón una ilegalidad, ¿cierto?, en lo que el presidente hizo, pero sí, eventualmente lo que podría ocurrir es que se detecte algún vicio en el procedimiento. ¿Y qué es lo que está haciendo hoy día básicamente Contraloría, a través del anuncio que hizo el Contralor el día de ayer, de investigar a solicitud del Congreso, de qué manera se efectuaron, obviamente, la fundamentación y qué tan ajustados están los decretos a la normativa específica en materia de indultos? Y además, conocimos el día de ayer, ¿cierto?, otra arremetida que está preparando un grupo de abogados de la UDI para presentar 6 requerimientos, 7 en verdad, a el Tribunal Constitucional, para básicamente impugnar los decretos, aduciendo también vicios de legalidad. En el caso de Jorge Mateluna, una figura que hasta el momento, de hecho, no se conocía como argumento en el Tribunal Constitucional, que es la figura de la desviación de poder, a propósito justamente de las declaraciones del presidente. Y en el caso de los otros 6 requerimientos que va a presentar este grupo de abogados ante el Tribunal Constitucional, lo que se aduce básicamente es que los decretos están mal fundamentados, por cuanto no eran decretos particulares, como bien se emitieron, sino que son decretos generales, justamente amparados en la situación excepcional y general que generó el marco del estallido social. Entonces, lo que te quiero decir con esto, Ángela, es que efectivamente no es un tema cerrado. Efectivamente hay una posibilidad de que los decretos, ya sea por el pronunciamiento eventual de la Contraloría General o del mismo Tribunal Constitucional, de que estos indultos se tengan que revertir. Y la pregunta ahí del millón de pesos es si algún poder o alguna institución pública, ya sea Contraloría o el Tribunal Constitucional, señala que estos indultos se tienen que revocar, la gran pregunta que todos nos hacemos es: ¿va el presidente a revocar los indultos? ¿Se van a volver a detener a estas personas que hoy día están libres, muchas de ellas con amplios prontuarios, una de ellas, de hecho, incluso con causas por violencia intrafamiliar? Esa es la pregunta que hoy día básicamente nos hacemos. Que acá hay una discusión o hay una cuestión que es súper delicada, porque de alguna forma se expone en un choque lo normativo con lo político, entendiendo que el costo político para el presidente de tener que revocar los indultos y tener que básicamente echar pie atrás en esta decisión le traería serias consecuencias con sus electores y particularmente con sus adeptos más fieles, que son quienes finalmente esperaban este gesto público de parte del presidente y de que cumpliera con su palabra, con la palabra empeñada en campaña. Fernando, ¿qué tan clave va a ser la respuesta, digamos, de Contraloría, el pronunciamiento de Contraloría frente a este requerimiento? ¿Y estos nuevos requerimientos van a esperar ver qué pasa con el primero que se presentó, por si es que fallara, o se van a presentar igual? Yo creo que el requerimiento de Contraloría, o sea, más que el requerimiento, la actuación de Contraloría va por un carril distinto.
que está orientado sobre todo a revisar eventuales vicios de legalidad, y por otro lado, y de forma, ¿ya? En la fundamentación de los decretos, y el requerimiento del tribunal que hace este grupo de abogados del Tribunal Constitucional va en una línea de exponer algunas incongruencias o discrepancias entre el criterio que se usó desde la moneda para fundamentar los decretos y básicamente el criterio que establece la Constitución. Por eso básicamente se recurre al TC. Entonces, yo no creo que sean caminos que eventualmente tengan que hacer un solo pronunciamiento. Sería muy raro además, porque yo creo que en esto tanto el Poder Judicial como el Tribunal Constitucional y Contraloría van a evitar poner en una situación de encerrón al presidente, porque sería inaudito, ¿cierto? Y por lo mismo es que uno lo que esperaría, de hecho, es un gesto de reconocer que acá hubo un error de parte del propio presidente, o al menos un gesto público de reconocimiento de que el indultar a estas personas fue un error, quizás buscando no solamente que se revoquen los indultos, sino que sobre todo buscando reconectar con el sentir ciudadano de que acá efectivamente lo que se hizo fue faltarle el respeto finalmente a las personas, a las víctimas de la delincuencia, y a quienes de alguna forma con justa razón han sentido mucho desazón y mucho malestar con esta decisión. Es una decisión muy a contrapelo. Entonces, yo creo que más allá de si Contraloría o el Tribunal Constitucional deciden revocar, que yo creo que el caso del Tribunal Constitucional va a ser muy difícil porque el presidente tiene, de los 8 ministros, tiene 5 a favor. Más allá del resultado, yo lo que creo que el gobierno debe hacer es reconocer públicamente el error de que se equivocaron indultando a estas 12 personas, o al menos a 6, que son los que tienen prontuarios más nutridos, y sobre todo hacer un compromiso con la ciudadanía de que no se va a volver a ocupar este instrumento durante estos 3 años que quedan de gobierno, porque el daño que se hizo a la fe pública es enorme. Y el grado de molestia de la gente es totalmente razonable. Fernando, ¿y tú sientes que no han reconocido en esta frase de si el presidente hubiese tenido más antecedentes, quizás hubiese sido distinto todo? Eso es como muy dando la vuelta para reconocer, como reconocer y no reconocer, ¿sientes tú? O sea, claramente se fueron por la tangente, porque si se hubiese reconocido el error, se hubiese señalado de qué manera esto se subsana, porque lo lógico cuando tú cometes un error es ver de qué manera el error se puede enmendar. Acá básicamente se nos dice, ¿saben qué? La puerta está cerrada, no se sigue hablando de esto, y por lo tanto olvídense de que hay alguna posibilidad de que los indultos se revoquen. Yo entiendo el costo político que eso le generaría al presidente, que le quedaría en una posición muy delicada. Sin embargo, hoy día está en una posición aún más delicada, porque el Congreso perfectamente incluso podría acusar constitucionalmente al presidente de la República porque los indultos no se hicieron con apego ni a la Constitución ni a las leyes especiales que regulan la materia. Porque la misma vocera del gobierno reconoce básicamente que los indultos fueron mal fundamentados. Entonces, yo espero una posición posterior del gobierno, no solamente de más humildad, sino con un compromiso con la ciudadanía de que no se va a volver a ocupar ese instrumento para generar prebendas políticas, ni menos para generar señales a un sector de la sociedad que le generó mucho daño a la ciudad y que le generó mucho daño también a la convivencia. Son personas condenadas por la justicia y por lo tanto es una señal absolutamente equivocada la que da el presidente de la República indultando a personas condenadas por la justicia, donde se invirtieron recursos del Ministerio Público, donde se invirtió tiempo, donde hubo persecución, donde hubo también un esfuerzo conjunto de varios poderes del Estado para poder, obviamente, poner tras la reja a los responsables del estallido. Entonces, la pregunta que todos nos hacemos, bueno, ¿cuál es finalmente la respuesta institucional? Yo entiendo el punto político del presidente, su compromiso, su cercanía ideológica,
con las personas de la primera línea, pero no se entiende que en su rol de presidente de la República, que siendo el presidente de todos los chilenos, no entienda que hoy día la ciudadanía lo que exige es coherencia y lo que exige es apego no solamente a la institucionalidad, sino que también un poquito de tino, un poquito de sentido común. Si lo que él hizo fue finalmente darle una bofetada a todas las víctimas de la delincuencia y finalmente desatender el miedo y la angustia de muchas familias que hoy día ven como su principal necesidad, su principal urgencia, el atender los delitos y los asuntos vinculados a la agenda de seguridad. Entonces, yo la verdad es que creo que, independientemente del resultado que esto pueda tener, porque yo reitero, o sea, esto pudo haber perfectamente, o sea, si estuviéramos en Perú, yo te aseguro, si estuviéramos en otro país, te aseguro, Ángela, que esto hubiese terminado en una acusación constitucional contra el presidente. No tengo ninguna duda. Pero si la ministra Camila Vallejo lo regaló en bandeja. Entonces, si acá la oposición presentó una acusación contra la ministra de Justicia, la ministra renunció, ayer el nuevo ministro, ¿cierto?, señaló que lo va a estudiar, que va a ver los papelitos, bueno, qué bien, que lo revisen. ¿Qué pasa si el ministro de Justicia llega a la convicción profesional, como buen profesor de Derecho Administrativo, que es uno de los mejores, de hecho, del país? ¿Qué pasa si llega a la convicción de que efectivamente hubo un vicio de legalidad en los actos administrativos que permitieron o que facilitaron básicamente dos? ¿Se van a revocar? ¿Se va a echar pie atrás? Y yo creo que eso es una pregunta que el presidente se tiene que empezar a hacer desde ahora. Porque efectivamente se puede llegar a ese escenario. Este no es un tema cerrado, ¿eh? Eso es lo que yo básicamente quiero señalar. O sea, el gobierno ha querido cerrar a la fuerza este tema, pero este no es un tema cerrado. Y no es un tema cerrado porque todavía está abierta la opción de la acusación constitucional contra el propio presidente, pero además está abierto este requerimiento, este futuro requerimiento ante el Tribunal Constitucional y también la investigación de oficio que está haciendo Contraloría General de la República. Porque la gravedad de los hechos y la gravedad de la posición que toma el presidente, yo creo que amerita básicamente una respuesta enérgica, porque finalmente acá la ciudadanía es de hecho la que ha dicho, o sea, esto está totalmente a contrapelo y en la dirección totalmente contraria de lo que la gente necesita, que es que sus autoridades y las instituciones nos protejan de la delincuencia, no que suelten a los delincuentes, como lamentablemente ocurrió con este indulto que firma el presidente y que lamentablemente está generando más problemas que beneficios hasta el momento. Fernando Peña, nuestro columnista de hoy, hablando de este tema que por supuesto no está cerrado, como dice él, y que seguramente va a seguir trayendo coletazos, sobre todo para la administración de Gabriel Boric, que tiene que tomar una decisión y, como ha dicho él, se ha visto pero absolutamente en entredicho durante estas primeras semanas de 2023. Fernando, te abrazamos, te mandamos saludos, esperamos que vaya avanzando bien esta temporada estival para ti y ya queda poquito, yo te decía, ya queda poquito para el receso y esperamos vernos más continuamente y, por supuesto, seguir con tus columnas en 2023. Muchas gracias, me alegra haber renovado contrato entonces para este año. Sí, ya me doy por notificado con eso. Renovando el contrato, pese que han querido ahí, nos quieren sacar a nuestro Fernando Peña, pero no, se renovó contrato con Radio El Conquistador para que ustedes sepan, porque sus columnas son muy valiosas para nosotros y por supuesto también para nuestra zona. Que estés muy bien, Fernando, cuídate. Muy bien, un abrazo, cuídense, chao, Ya, gracias. chao. Chao, chao. Ahí lo teníamos Fernando Peña, porque claro, lo que él quería relevar es que este tema de los indultos no está cerrado, pese a que el gobierno ha dicho que no se puede revocar, pero hay varios requerimientos, hay varias dudas con respecto a este tema y es un desafío bien importante para el nuevo ministro de Justicia. Claro, lo que pasa es que no existe el mecanismo. No existe el mecanismo, digamos, determinado para hacerlo, pero esto ha seguido creciendo y la verdad que hay que ver cómo se sigue desarrollando.